Libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y la palabra del Señor dice: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, venimos delante de ti en esta tarde, Señor, agradecidos una vez más por la oportunidad que nos das como congregación de aprender de tu palabra, Señor. Danos oídos, Señor, danos entendimiento para comprender lo que tú nos manifiestas a través de este texto. Espíritu Santo, Señor, que es el que nos instruye, que nos da esa claridad, Señor, y que abre nuestro entendimiento, sea el que nos ayude en esta tarde. Y sea el honor y la gloria, Señor, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Venimos en este recorrido del libro de Mateo. La semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor llevó a cabo una sanidad increíble. Él está en una casa, vimos en el área de Capernaum, él está en esa casa que estaba abarrotada de muchas personas. Vienen 4 amigos con su amigo tendido en un lecho que estaba paralítico, lo traen a la presencia del Señor, pero está tan lleno el lugar que es imposible penetrar por la puerta de acceso. Ellos, de una manera admirable, se suben por la escalera, suben al techo, que los techos en aquella zona no son construidos en la forma que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y ellos, de una manera muy práctica, destapan el techo y simplemente pudiéramos imaginarnos cómo fue que lo descolgaron. Cada uno cogiendo de su punta, lo fueron dejando caer hasta que llegó al centro de la sala y el Señor Jesucristo lo vio. El Señor Jesucristo hace algo maravilloso. Él sí lo levanta de esa condición de incapacidad, porque su necesidad era absolutamente visible. Una persona que no se podía o no dependía de sí mismo para llevar a cabo sus necesidades, una persona completamente en necesidad, el Señor lo levanta. Y dice el versículo de Mateo 9:7, dice que entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Sí, este hombre había sido sanado de su necesidad física, pero este hombre tenía una necesidad mayor, y que es la necesidad que todo ser humano tiene, y es la necesidad de salvación. Jesús llevó a cabo esa obra en él que no era visible ante las demás personas. Llevó a cabo esa salvación en este hombre, la cual no fue aparentemente observable, pero su alma, su corazón había sido transformado. Era una persona totalmente regenerada. Eso hizo Jesús en ese momento. Entonces, después de este acontecimiento, dice Mateo 9:9, que pasando Jesús de allí, quiere decir saliendo Jesús de esta casa donde él estaba. Recordamos el incidente también que sucedió con los escribas y fariseos, estos líderes religiosos que son estrictos no solamente en el guardar la ley, sino que están observando todo aquello que no está funcionando de la manera que ellos creen que debe ser. Entonces, esto sucede, sale Jesús de ahí,
de la casa del paralítico, muchas personas que estaban en ese lugar abarrotado lo siguen. Podemos imaginarlo, está saliendo de la casa, sale toda esta cantidad detrás de él. En las regiones de Israel se acostumbraba a poner como especie de oficinas pequeñas para recaudar los impuestos. Existían entre determinadas regiones. Y saliendo Jesús de la casa, precisamente había un booth, una oficina, un espacio donde se recogían los impuestos. Y está sentado ahí esta persona que está a cargo de ello. Y dice el versículo que vio a un hombre llamado Mateo. Mateo, del hebreo, significa Matanaya. Pero este nombre, si alguien desea ponerle a sus hijos o a alguien, Mateo significa regalo de Dios. Qué hermoso significado tiene este nombre. Este Mateo, vuelvo y repito, es el autor de este evangelio que estamos estudiando. Uno de los apóstoles que el Señor Jesucristo llamó. Mateo, él se identifica aquí como Mateo, pero en el libro de Lucas y Marcos es identificado como Leví. Leví posiblemente es su segundo nombre. Pudiéramos decir que Mateo se llama a sí mismo con ese nombre, porque posiblemente también el Señor Jesucristo acostumbraba a cambiarle el nombre a aquellas personas que habían sido transformadas por el Evangelio. Eso sucedió precisamente con Simón, que Jesús le cambia el nombre a Cefas, que es conocido como Pedro. Eso lo vemos en Juan 1:42. Entonces dice la Escritura que este Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos. Para entender esto, para entender quién es Mateo, yo quiero que imaginemos que nosotros en este país o en el país donde algunas personas que nos están escuchando están en este momento, supongamos que viene una nación extranjera con su ejército e invade la nación. Esta nación viene, oprime, toma el control del país o la ciudad donde nosotros estamos y estamos totalmente subordinados a ellos. Ellos tienen el control militar, tienen el control político, tienen el control incluso de los impuestos y todo lo que tiene que ver con ello. Pero para esto ellos requieren personal para llevar a cabo esta labor de recolección de impuestos. Entonces vienen ellos y hacen una especie de oferta para las personas que de la nación quieran servir, cobrando los impuestos a la nación donde ellos viven. Y para esto muchas personas se ofrecían, ciudadanos de la nación local, para trabajar con la nación extranjera que ha venido y los ha conquistado. Estas personas vienen, se prestan delante de ellos, el gobierno les da un gran incentivo, les dice incluso, no, ustedes no se preocupen, ustedes si quieren pueden cobrar un poco más de los impuestos, eso es para ustedes. El hecho es que ustedes lo que reúnen nos lo den a nosotros, al gobierno invasor, en este caso que estamos hablando de los romanos. Estas personas desde luego se enriquecían sobremanera, porque estaban cobrando los impuestos de sus compatriotas para el gobierno romano, pero se estaban embolsando cualquier cantidad que ellos quisieran. Eso no tenía problema para los romanos, ellos pueden hacer lo que quisieran. Estas personas eran totalmente adineradas, eran personas que eran totalmente despreciadas a la misma vez, porque eran personas que se consideraban como traidores a su nación, porque se estaban prestando a la nación extranjera para oprimir a sus propios conciudadanos. Estas personas eran consideradas como la escoria de la nación. Estas personas eran consideradas como paganos. Estas personas se les llama publicanos también, los recaudadores de impuestos. Estas personas eran tan despreciadas que eran alejadas totalmente de lo que era la sinagoga, de lo que eran las actividades religiosas, y no solamente ellos, sus esposas, sus hijos, sus padres, eran aislados totalmente. Estas personas eran totalmente despreciables, no eran seres queridos, pero ellos tenían la protección romana. Y este es Mateo. Este es Mateo que está haciendo esta labor
para el gobierno romano. Y todos los publicanos que nosotros podemos ver a través de las Escrituras, como Zaqueo. Podemos establecer entonces la diferencia que hay entre un fariseo, que son los santos, los religiosos de la época, con un publicano. Vamos de extremo a extremo. Y como podemos ver también en el libro de Lucas, aquella historia del fariseo y el publicano, vemos que el uno es considerado a sí mismo como una persona que tiene muchos méritos y el otro, en aquel caso, el publicano de aquella historia, sabe su condición, sabe quién es él. O sea que este es la persona en que nosotros estamos hablando. Es sorprendente entonces que Jesús viene con todas estas personas, están pasando, está el puesto, y todos los que vienen detrás de él se imaginan que va a seguir derecho, porque en realidad ellos evitaban lo más posible estar cerca de ese tipo de personas. Pero Jesús hace todo lo contrario. Jesús no lo evita. Jesús viene delante de él y se acerca a donde él y le dice, sígueme. Wow. Si nosotros hubiéramos estado en aquel tiempo, ¿cómo hubiéramos reaccionado al ver esto? Que después de un rabino hacer tantos milagros, después de un rabino ser esa muestra de alguien moralmente perfecto, y se acerca, viene delante de alguien que tú odias tanto, ¿cómo reaccionarías? Eso es precisamente lo que sucede aquí con estos escribas y fariseos. Esa es la historia que pasa aquí. Y igualmente sorprendente es el hecho de que Jesús se acerque a esta persona que era despreciable por la sociedad. Igualmente sorprendente es la reacción que tiene este hombre. Increíble, no vacila, no le importan sus libros de contabilidad, no le importa el dinero que pueda tener sobre su escritorio de la recaudación de impuestos que haya hecho. No le importa en ese momento nada de lo que tuviera en ese lugar, sino que inmediatamente se levantó y siguió a Jesús. Dice el libro de Lucas 5:28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y esto es bastante significativo, este acontecimiento de que este hombre no vacila. Este hombre no le importa absolutamente nada. Deja atrás su carrera lucrativa. Deja atrás todos esos ingresos que él tenía y que eran abundantes. Este hombre era inmensamente rico y continuaría siendo rico, aún más de lo que era. Pero se levantó simplemente y dejó todo para seguir a Jesús. ¡Wow! Lo que tenemos que observar aquí entonces, tú y yo, es la respuesta tan radical que Mateo hace a la propuesta de Jesús. Porque hay muchas personas que no responden de esta misma manera tan radical como responde Mateo en este caso. Hay muchas personas que sí están contentas con venir a la iglesia, con leer la escritura de vez en cuando, pero como que se sienten todavía atados a la vida antigua. No han dejado sus actividades. Sí, qué bonito es ir a escuchar la palabra, pero yo no puedo dejar de salir, yo no puedo dejar de estar con mis amigos, aquellos que me llevan a cosas que no son cristianas. No puedo dejar aquellos lugares de rumba, de licor o de cualquier otras circunstancias que no glorifican a Dios. Son personas que todavía están en ese conflicto, están aquí, pero están más allá de eso. Las personas responden con un corazón repartido. Y hay muchos cristianos que tienen esa dificultad para caminar con Jesús. No han podido desligarse de esa vida antigua, no han cortado esa relación con la vida anterior. Ellos no han salido de su vida anterior para seguir a Jesús de todo corazón. Y es triste porque lo vemos en algunas partes. Es como si dijeran, Jesús es hermoso, me gusta estar con él, pero no quiero perder mi conexión con aquello que tanto también me agrada.
con aquello que disfrutan, con aquello que es atractivo. Viven entre el frío y el calor. Y es lo que el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis llama tibio. Y precisamente lo que Él condena, porque Él dice que Él a los tibios los vomita. Y es por eso que esto es tan importante que nosotros tengamos en cuenta. La verdad es que seguir a Jesús requiere a veces tomar ciertas medidas radicales en nuestra vida. El seguir a Jesús requiere que nosotros estemos firmemente convencidos de a quienes que estamos siguiendo. Cualquiera sea tu pensamiento respecto a la vida anterior de Mateo, y que podemos verlo aquí, quién era él siendo un traidor contra su propio país, lo que vemos aquí es a un hombre que corta radicalmente sus lazos con su vida anterior y pone incluso a un lado todo aquel bienestar económico que tenía para seguir al Señor. Ese es un ejemplo que nosotros podemos ver y esto, mis hermanos, debemos verlo como ese ejemplo para cada uno de nosotros. De hecho, Jesús dice que no podemos servir a dos señores a la misma vez y este señor se identifica como dos dioses. Y cuando hablamos de otro Dios, no simplemente representa al dinero, que desde luego en ese contexto está hablando de dinero. Pero cuando hablamos de otro Dios, puede ser el placer, puede ser aquello que nos atrae tanto. Tú no puedes tener a Jesús como tu Señor y poner otra cosa en esa misma posición de señorío. ¿Por qué? Porque terminarás amando más al uno que al otro. Y tristemente, la mayoría de las personas cuando aman otra cosa más que a Cristo, ese pecado, esa naturaleza los jala más hacia lo otro que a Cristo. Y que no podemos servir a dos señores a la vez. Mateo 9:10 entonces continúa diciendo: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí vemos a este recién convertido, a este publicano, que ahora ya es parte de los discípulos de Jesús. Este hombre, para hacerle una atención al Señor, él decide hacer una cena. Aquí el Mateo posiblemente por humildad no menciona que es su casa. Los otros evangelios lo mencionan. Y pues teniendo en cuenta lo apartado de la sociedad que estaba Mateo en relación con el pueblo donde él vivía o el país donde él vivía, podemos entender cuáles son esos amigos que él ha invitado. Desde luego, él ha invitado a toda esa camarada de colegas, de publicanos, de recaudadores de impuestos, y con ellos a toda esa sociedad que dice aquí, y pecadores. Es muy peculiar esta palabra que habla de publicanos y pecadores. Cuando se habla de pecadores, aparte de los publicanos que eran considerados como los mayores, esto da evidencia de pecadores a aquellos que son visiblemente reconocidos como pecadores. E incluso pecadores que pueden sentirse orgullosos de su pecado. Eso lo vemos en nuestra sociedad. Cuando vemos la parada del orgullo gay, las personas se sienten muy orgullosas de quiénes son. Podemos ver prostitutas en las calles que están abiertamente ofreciendo sus servicios. Estamos hablando de personas que son visiblemente reconocidas. Están allí en ese lugar, sentados a la mesa junto con Jesús. Y desde luego, el grito de los fariseos y los escribas, los santos de aquel tiempo es, ¿cómo es que este hombre está ahí sentado con este tipo de personas? ¡Wow! Y lo que vemos aquí es que hay pecadores que actúan privadamente. Hay muchos pecadores que nosotros no los vemos. Hay pecadores que están en medio nuestro posiblemente y nosotros no sabemos. Pero lo que se está manifestando aquí son estos pecadores que son obvios a la vista.
no solamente de los fariseos, que eran los estrictos, sino de todo mundo. Eran visiblemente apreciables. Entonces, esos son los que están sentados a la mesa con el Hijo de Dios. Y dice el versículo 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y la costumbre aquí es que una cena, y siempre, y podemos decirlo que en el tiempo moderno, esto manifiesta una conexión íntima. Usted invita a su casa a comer a personas que usted considera que son cercanos a usted, que usted aprecia, que usted tiene como cercanos. Mayormente en ese tiempo, porque la comida no se servía como nosotros estamos acostumbrados a servirla aquí. Generalmente en el centro de la mesa se ponía un recipiente grande con el plato central o con algo que se iba a comer. Cada persona tenía pan y esta persona simplemente introducía el pan y comía cada uno de ellos, como nosotros hacemos a veces con ciertas, de esos nachos creo que se llaman, o esas cositas de maíz, que lo introduce uno y se lo come, y es una sola vez. Pero aquí, cuando tienen un pan, que se entiende que es un pan grande, ellos están comiendo, están introduciendo. Están comiendo, están introduciendo, lo están pasando más de una vez. Y en ese contacto, obviamente, saliva se penetra. Si estuviéramos en este tiempo, si estuviéramos en tiempo de pandemia, en aquel tiempo, eso era algo totalmente prohibido. Entonces, ¿qué sucedía? Estas personas, los escribas y fariseos, tenían la idea de que una persona, al estar en esa íntima comunión y cercanía con pecadores, se contaminaba de los demás y se está contaminando con ellos, porque está poniendo a un lado su santidad, porque está poniendo a un lado su nombre. Eso, en otras palabras, es lo que le están diciendo. Y vale la pena decir también que estas personas crearon sus propias reglas. Estas reglas que se convertían en un enfoque de cómo ellos debían vivir. Para ellos las reglas eran más importantes que la misma escritura. Y cuando una regla se convierte en más que lo que la escritura dice, eso se llama legalismo. Y eso era lo que estas personas eran. Eran legalistas, legalistas. Y debemos decir que en la actualidad también existen fariseos en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen el concepto de que como cristianos no podemos acercarnos y hablarle a una persona que se considera pecadora. ¡Wow! Cuidado, no se vaya a acercar siquiera a una persona de este tipo. ¿Y qué era lo que pasaba con los fariseos? Ellos no reconocían que estas personas tenían una necesidad de salvación. Y esa era la función que ellos deberían ejercer como líderes religiosos, tratar de ayudar a aquellos que necesitaban que se les predicara la palabra, pero ellos no lo hacían por sus escrúpulos, por sus reglas, por todas esas tradiciones que habían creado. Ellos nunca veían la necesidad de que un pecador pudiera requerir arrepentimiento de su pecado, porque su legalismo rechazaba todo, incluso hasta la propia misericordia. Ellos lo hacían así. Pablo dice incluso en uno de los versículos, dice en 1 Corintios 9:21, hablando Pablo acerca de cómo nosotros debemos acercarnos a aquellas personas que sí están en esa necesidad del Evangelio. Él dice en 1 Corintios 9:21, hablando él en sí de cómo él se presentaba a los demás, él dice, a los que están sin ley, como yo estuviera sin ley. Pero pone entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino de la de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En el versículo 23 de 1 Corintios 9 dice, y esto lo hago por causa, la Biblia de las Américas dice, por amor del Evangelio, para hacerme partícipe o copartícipe de él, del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que él sí se acercaba en el contexto a aquellos que eran judíos para predicarles el Evangelio.
o aquellos que estaban sin ley, podemos decir a los gentiles. Y se hacía como si no tuviera ley, pero no en el sentido que él iba a compartir todo lo que los demás gentiles estaban haciendo, porque él por eso pone entre comillas, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea que él nos da a entender que sí podemos acercarnos a una persona en el contexto que estamos hablando, una persona pecadora que necesita del evangelio, pero eso no quiere decir que nos vamos a hacer partícipes de lo que ellos están haciendo. Porque pudiera decir alguien, no, pues entonces yo me voy a ir a un bar. Allá hay muchas personas que necesitan el evangelio. Me siento ahí en la barra, me tomo unos cuantos tragos y les predico el evangelio. Pudiera decirlo a alguien, ¿no? Y entraría como en esto. No, pues yo me voy a ir a tal discoteca, me bailo unas cuantas piezas con las muchachas y ahí les predico el evangelio. Así no es, tampoco es así. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo partícipe con ellos. Estoy involucrándome en lo que ellos están haciendo, como si no tuviera ley, olvidándonos de que la ley nuestra es la de Dios, la de Cristo. Y eso no es lo que está diciendo aquí. Primera de Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea que el punto aquí central, y que vamos a ver lo que está haciendo Jesús, es que Jesús está aquí en esta cena, asociado con estos pecadores, los más despreciables de la sociedad en ese momento, en esa intimidad, no para participar del negocio de los recaudadores de impuestos. Él no está allí averiguando, ¿cómo es el negocio? Eso está bueno, ¿qué tal? Y una vez predica el evangelio. No, él no va por eso. Él va precisamente porque lo que él quiere es que estas personas reconozcan su pecado. Él los confronta con su pecado. A eso es que va Jesús ahí. Jesús se mezclaba así con lo más bajo que pudiera existir en aquel tiempo, pero era precisamente para hacerles ver cuál era su condición, cuál era su necesidad y cuáles eran las consecuencias de ese pecado. Y no se arrepentían en ese momento. El propósito de Jesús era que ellos llegasen a repudiar ese pecado y que se volvieran a Él, para que fueran dar la vuelta y abrazar esa gracia, ese favor que solamente proviene de la misericordia de Jesús, el único que tiene la autoridad para perdonar pecados. Ese es el propósito de Jesús, estar allí. Pero los fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con esta escoria? Wow, porque está allí, contaminándose a sí mismo, comprometiendo su rectitud y comprometiendo su santidad. Jesús o los discípulos no le respondieron a ellos. Versículo 30 de Lucas 5 dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Que estas personas no van directamente a Jesús, porque ya reconocemos cómo son ellos de hipócritas. Ellos no van derecho a Jesús, sino que ven que los discípulos, mira, hasta tu rabino, ¿cómo es posible que él haga esto? Y Jesús, al oír esto, él les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús lo que les está diciendo aquí, en otras palabras, es, bueno, son precisamente los enfermos que necesitan a un médico. Esa es una realidad. Una persona que se siente aparentemente sana no busca a un médico, ¿no? Son precisamente los pecadores que necesitan un Salvador. Y si yo, que soy el Salvador, está aquí, entonces, ¿cómo yo no me voy a acercar a aquellos pecadores que están en necesidad? Lo que le está diciendo prácticamente a Jesús. Si el Salvador viene, ¿dónde esperaría que estuviera yo? Si no es con los pecadores. A eso es lo que he venido. Por eso estoy aquí. ¿Cómo se salvarían los pecadores entonces si el Salvador no va a los pecadores? Esa es la gran realidad. El Salvador va a los pecadores.
Lo que les está diciendo Jesús, en otras palabras, ustedes también son enfermos, pero no lo quieren admitir. Jesús es firme y es de una manera sarcástica lo que Él les está diciendo aquí. Ustedes son pecadores también, pero como no se ven a sí mismos como pecadores, entonces, pues no buscan a un doctor. No buscan a un doctor. Y eso es lo que vemos mayormente en la sociedad. Vemos personas que hasta que ellos no reconozcan su condición pecaminosa, no van a ver la necesidad de Jesús. Eso es lo que sucede en esta sociedad, porque todo el mundo se considera bueno. Todo el mundo se considera que no es pecador. Decirle a una persona que es pecadora es herirle en lo más profundo de su ser, porque las personas se consideran rectas. Las personas se consideran justas, buenas, perfectas, que sí hacen cualquier cosita, pero eso no es tan grave, según el concepto o evaluación que ellos tienen de lo que es el pecado. Pero estas personas, estos pecadores que están aquí, y lo reconocen. Yo me imagino a Mateo, ya una persona totalmente renovada, ya cambiada, dice, wow, yo quiero que estos colegas míos entiendan lo que esto significa. Ellos saben quiénes son, ellos reconocen que son odiados por la sociedad. Mateo los invita, ellos vienen, ellos están ahí. Posiblemente en un momento, estoy especulando, dijeron, uy, ya está ese rabino, ese maestro que enseña tan bien, que ha hecho tantos milagros, esa persona que se ve tan sana, tan pura, wow, era allá. Pero fueron. Ellos reconocieron quiénes eran, ellos reconocieron su necesidad, ellos saben que no hay esperanza para ellos, ellos saben que son pecadores y que necesitan de la gracia de Dios, necesitan de la misericordia de Dios, necesitan del perdón de Dios. Y Mateo los lleva para que el único que es posible de ayudarlos, los ayude. Y es por eso que Jesús está ahí con ellos. Jesús una vez entró en la sinagoga de Nazaret. Él, en ese lugar donde él se había criado. Y él entra a esa sinagoga precisamente para hacer manifiesto que él era el cumplimiento de aquella profecía mesiánica. Aquella profecía que se dice en Isaías 61. En Lucas 4:18 dice el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí está, buenas nuevas de salvación, para dar el Evangelio a los pobres. Mira las personas que él menciona aquí. Dice, me ha enviado a sanar. Aquí hace, digamos que un paralelo, entre comillas, de la posición que Jesús ha tomado en esa comparación que hace como doctor delante de los fariseos, que los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y al final, en el versículo 21 de este mismo capítulo de Lucas 4, dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Está diciendo Jesús aquí, es que él había venido a traer el Evangelio. Él había venido a traer esas buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas de salvación que se cumplen precisamente por el sacrificio perfecto de él en la cruz. Esas buenas nuevas de salvación no tendrían efecto si no fuese por lo que Jesús hizo en la cruz, llevando el castigo de aquellos pecadores viles, despreciables, escoria, como somos cada uno de nosotros en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Por eso es posible que Él pueda traer esas buenas nuevas y es el único que tiene la autoridad para perdonar pecados. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es que Jesús, o que Él está trayendo salvación ¿a quiénes? Aquellos que son pobres. Pobres en el sentido no económico, porque vuelvo y repito, la pobreza no es garantía de salvación,
ni la riqueza es garantía de condenación. Cuando está hablando aquí de pobres, son aquellos que reconocen su condición de pecadores. Cuando dice aquí, está hablando de aquellos que están, que a pregonar libertad a los cautivos, son aquellos que están presos por el pecado, están atados, están condenados. Dice a darle vista a los ciegos, está hablando de ciegos y está hablando de oprimidos. O sea que este es el tipo de personas que Jesús vino a traer salvación. No aquellos que se creen que están bien, no aquellos que se sienten que son buenos, no aquellos que se creen que tienen méritos para entrar al cielo el día que partan de este planeta. No, es para aquellos precisamente que reconocen su condición. Porque los escribas y los fariseos no reconocían que eran pobres, no reconocían que eran prisioneros, no reconocían que eran ciegos y oprimidos por el pecado. Ellos se creían muy santos. Ellos se creían que espiritualmente hablando ellos no estaban en ninguna de estas condiciones. Se creían muy bien. Les encantaba pensar que estaban bien ante los hombres y delante de Dios. Y como les decía, eso es una imagen de lo que nosotros vemos en nuestra sociedad actual. Es lo común. Cuando se evangeliza, cuando se le habla a alguien del evangelio, cuando usted le menciona que son pecadores, apenas fruncen las cejas, voltean la cara, o como que ya lo ven a ustedes de otra perspectiva, porque es una palabra muy ofensiva para las personas. Y la realidad es que ese fue el propósito para Jesús venir aquí. El ministerio de Jesús se basó en buscar y salvar a los perdidos. Lo que nos dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y lo que hace énfasis aquí, cuando dice que la verdad es que Jesús vino a salvar a los pecadores, y tenemos que tener en cuenta quién lo dice. Un fariseo de fariseos, un hebreo de hebreo, una persona que guardaba la ley en todas las condiciones, un hombre estricto en la ley, dice, y yo soy el primero de ellos. Wow. Una persona que tenía las referencias, el currículum de una persona aparentemente buena, heredera del cielo, como eran los fariseos, dice, Jesús vino aquí para salvar a los pecadores y yo soy uno de ellos, el primero. Eso es una realidad. Por más que nosotros pretendamos, incluso de una manera legalista o muy religiosa, creer que estamos salvos por ese, digamos, por esa estricta manera de guardar esas reglas o cosas de hombres que ellos han fabricado, ninguna de esas sirve. Ninguna sirve. Lo único que sirve para salvación es la fe en Cristo Jesús. El único que tomó nuestro lugar y el único que nos otorga su perfección. Ningún pecador puede ser salvo si él o ella no reconoce que es un pecador. Eso es la primera condición para poder ser receptor de la gracia de Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Ninguna persona puede ser sanada de una enfermedad que rehúsa a aceptar que la tiene. Una persona puede estar enferma, puede estar en su casa incluso sin síntomas, o puede tener algunos que no admite que tiene una enfermedad, no va nunca al médico. ¿Qué sucede con esa persona? En un momento se va a ver una condición crítica y ya no va a haber nada más que hacer, porque no reconoció que estaba enfermo. Sí mismo es con el pecado. Mientras una persona no reconozca su condición pecaminosa, nunca va a ser receptor de la gracia de Dios. La persona que recibe atención a su enfermedad es aquella que acepta su condición. Esto es una de las situaciones que vemos nosotros en muchos aspectos con personas.
Un drogadicto es muy difícil que acepte que es drogadicto. Un alcohólico es muy difícil que acepte que es alcohólico. No, yo me tomo un traguito de vez en cuando, solo en reuniones sociales con la familia. Pero esas reuniones sociales con la familia son durante toda la semana y pues el tope es el fin de semana. Hasta que una persona no reconozca que es drogadicta, hasta que una persona no reconozca que es alcohólica, esa persona no va a poder ser liberada de esa condición de alcoholismo o drogadicción. Cuando una persona, como todos nosotros, que por naturaleza somos pecadores, hasta que no lleguemos a reconocer esa condición delante de Dios, vuelvo y repito una vez más, y yo repito mucho porque me gusta que eso quede en énfasis, es que no va a ser receptor de la gracia de Dios. No la va a recibir. Los mandamientos de la ley precisamente nos hacen ver a nosotros los pecadores que somos. La ley de Dios, la misma escritura, y si vamos a ver nada más el decálogo, los 10 mandamientos, nos hacen ver a nosotros que somos pecadores y que infringimos la ley de absoluta perfección que Dios exige para estar en la presencia de Él. La fallamos, ninguno la cumple. Y el objetivo precisamente de esa ley es que reconozcamos que no tenemos la capacidad ni el poder para cumplirla y recurrir o correr al único que la ha cumplido por nosotros, y ese es Cristo Jesús. Ese es el propósito de la ley. Debemos reconocer que somos pecadores, porque de lo contrario entonces no podremos ver o recibir esa visita de ese Salvador, que como médico se identifique a sí mismo, es el único capaz de perdonar los pecados. Entonces continúa diciendo el Señor en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Recordemos que este es un enfrentamiento que está teniendo el Señor con los fariseos y los escribas, que protestaron porque el Señor estaba comiendo con estas personas pecadoras, según el concepto no solamente de ellos, sino de la sociedad total. Y lo que Jesús les está diciendo aquí, Él hace algo que los pone a ellos en una condición de ignorancia. Él lo que les está diciendo es, vayan y estudien mejor las Escrituras. Ustedes han perdido el objetivo de lo que las Escrituras hablan. Mírenlas, estúdienlas. Ustedes que se creen los conocedores de ellas, estudien lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús está citando aquí a Oseas 6:6. Es el pasaje que él está citando aquí. Porque en aquel tiempo, según los mismos requisitos de la ley, se ofrecían sacrificios. Estas personas, en el tiempo de Oseas, estas personas sí hacían los sacrificios. Pero pensaban que con estos sacrificios que ellos ofrecían estaba todo bien. Iban, conseguían el cordero o el becerro, lo que fuera para el holocausto, y ya, tranquilos, no se arrepentían de sus pecados. Seguían viviendo de una manera en desobediencia al Señor. Y lo que Oseas 6:6 dice es, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vuelvo a repetir, esta palabra conocimiento no significa un saber de algo, estar enterados de algo, tener información de algo. Cuando se habla de conocimiento, la palabra tiene un contenido grande, significa intimidad con Dios. La palabra conocer es la que se usa en varios pasajes, cuando dice que José, después de que dio a luz su primogénito, conoció a María. Él la conocía desde hace mucho tiempo porque pues estaba con ella. Conocer es un eufemismo en este aspecto de José y María. Es un eufemismo, es una palabra suave para dar a significar algo fuerte. Conocer significa en el contenido de José y María tener relaciones sexuales. Es una íntima relación. Cuando se habla de conocimiento con Dios, estamos hablando de esa comunión, de esa relación personal con el Señor. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Conocimiento de Dios más que holocaustos, una relación conmigo, un acercamiento a mí. En vez de que ustedes
me quemen animales, me quemen becerros, me quemen ovejas. Yo quiero es más que estén conmigo. Hay un libro antiguo de los judíos que se llama el Targum. Esa es una traducción del hebreo al arameo. Y de acuerdo a este texto, lo que Oseas 6:6 dice es que aquellos que actúan con bondad son más deseables ante mí que el que sacrifica, está diciendo el Señor. Aquellos que actúan con bondad son más deseables ante mí que el que sacrifica. Y los que cumplen la ley que los que ofrecen sacrificios quemados, que conocemos como holocaustos. A que el Señor pide más obediencia que holocaustos. Y esto es algo visible para los fariseos, los líderes religiosos. Jesús una vez le dijo a los escribas y fariseos en Mateo 15:3, Él les dice a ellos, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos siempre seguían las tradiciones y es prácticamente lo que nos dice este versículo que está hablando el Señor en Oseas. Ellos eran unas personas que tenían una tradición, ellos sí hacían sus ofrendas a la iglesia. Ellos eran personas que hacían sus diezmos, ellos cumplían con todo lo que era requerido. Pero estas personas, por el hecho de que tenían, no, mi ofrenda es para el Señor, gloria a Dios. El papá o la mamá le decía, mira hijo, tengo una necesidad, algo, discúlpame mamá o papá, pero no te lo puedo dar porque esta es mi ofrenda al Señor. Así en ese aspecto. Entonces Jesús les dice, en este mismo contexto de Mateo 15:3, porque Dios mandó, le está diciendo que ellos quebrantan el mandamiento por vuestra tradición, dice, versículo 4 de Mateo 15, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que te pudiera ayudar. Mamá, papá, mira, yo te quisiera ayudar, pero lo que tengo es solamente mi ofrenda para Dios, no puedo. Ya no ha de honrar, dice el versículo 6, a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que eran personas que sí guardaban la tradición, pero en sí estaban olvidando la misericordia. Estaban olvidando el amor. Estos escribas y fariseos querían guardar la ley por encima incluso de ayudar a sus padres. O sea que este tipo de sacrificio, alejándose de la misericordia, Dios no lo aprueba. No lo aprueba. Entonces Jesús les dice sarcásticamente, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús estaba diciendo, la salvación no es para personas buenas. La salvación no es para personas que creen, que cumplen una serie de condiciones. No, para ellos no es la salvación, ¿no? Es para los pecadores. El reino de los cielos no es para personas que se creen justas. No. Es para personas que saben que no lo son precisamente. Para ellos es el reino de los cielos. De eso se trata el evangelio. El evangelio es para pecadores. Para pecadores. La buena noticia, no, Dios no lo puede hacer. No puede hacer nada por la gente que piensa que es recta, aquellos que piensan que son buenos, que hacen muchas cosas hermosas. Y no está malo que lo hagan, pero eso no le garantiza su entrada delante de Dios. No, a la gente no le gusta que lo llamen pecadores, pero Dios no puede salvar a nadie si esa persona no reconoce precisamente eso, que son pecadores alejados de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores, todos. Finalmente, el peligro para nosotros como cristianos es que nos volvemos como fariseos a veces. Muchas veces nosotros vemos personas que están, wow, mira, esta persona, mira lo que está, qué pecadora es. No, esta persona está
está totalmente perdida, necesita de un Salvador. Pero no se ve a sí misma. Esa necesidad del Salvador para nosotros mismos es constante. Nuestro arrepentimiento y perdón no es solamente en la cruz, que desde luego ese es fundamental, pero nosotros diariamente necesitamos de arrepentimiento. Por eso que Primera de Juan dice, estas cosas, hijitos, os escribo para que no pequéis, pero si pecareis, tenemos a Jesucristo, el justo, ese mediador, ese intermediario al lado del Padre. Ese arrepentimiento es constante, constante. El peligro es que nosotros vemos a aquellos que son visiblemente pecadores y que ni siquiera lo ocultan, pero no vemos a nosotros que también a veces necesitamos. Y tal vez posiblemente los estamos viendo que están allá y sí necesitan, pero por aquellas reglas o restricciones que nos fijamos a nosotros mismos como los fariseos, no nos acercamos a ellos. Y tengo que hacer énfasis no para compartir o involucrarnos en lo que ellos hacen, sino precisamente para hacerles ver la necesidad de alejarse de eso, de repudiar ese pecado que están cometiendo y buscar a Cristo. La gente trata de dividir la sociedad siempre entre pecadores y no pecadores. Siempre en eso vivimos, ¿no? Están los intelectuales y están los no intelectuales. Están los buenos y los malos. Siempre queremos dividir siempre de un lado y de otro. Los pecadores y los otros pecadores, pero todos en general somos pecadores. No hay excepción. Lo que podemos ver en nosotros es que somos pecadores limpiados por la gracia de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, pero todos 100% somos pecadores. No hay excepciones. Por eso que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción, todos. Todos es todos. La realidad entonces de la humanidad es que hay pecadores salvos por gracia y que hay pecadores perdidos en sus pecados. Aquí en Mateo 9 entonces vemos pecadores que son salvos por gracia. Un publicano, un paralítico, reciben una nueva identidad, una nueva vida, un nuevo estatus, un nuevo llamado y un nuevo futuro. Estos están en la lista de pecadores salvos por gracia. Y nosotros también pudiéramos decirnos que estamos en esa lista de pecadores salvos por gracia. Una gracia que proviene exclusivamente de la muerte de Jesucristo en la cruz. Esa sangre, esa muerte que se requiere para el perdón de pecados que Él sufrió por nosotros. Porque todo aquel que no ha venido a Cristo y que su muerte fue llevada en Cristo, la va a llevar recibiendo la ira de Dios el día del juicio. Así es, y así es. Jesús aquí confronta a los fariseos con la realidad de que son pecadores, que están enfermos y no lo admiten. Ese es el punto aquí, que no reconocen su pecado, no reconocen su necesidad, de hecho la niegan. Esta historia es importante para que nosotros veamos la respuesta de aquel que es pecador y reconoce la necesidad de un Salvador. Y esa es la respuesta que toda persona debe tener. Vimos a este paralítico que Jesús al inmediatamente darle la orden que se levantara, se paró inmediatamente. Vemos a este publicano gentil, no gentil, pecador, porque se sabe que es de la nación israelita, es un israelita que está trabajando para la nación opresora, pero que es considerado como un gentil por su pecado. Inmediatamente Jesús lo llama, él deja absolutamente todo y le sigue, y le sigue. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros debemos responder. Pero para pararnos, como el paralítico, y para poderlo seguir, como hizo Mateo, necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador. Esa es una gran realidad. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y Él los llama en esta tarde, los llama en este momento a todos los pecadores al arrepentimiento. Este llamado
es un llamado que el Señor Jesucristo hace de una manera general. Tenemos que entender que aquellos que verdaderamente reconozcan su pecado y vengan y sigan inmediatamente al Señor, es porque han recibido ese llamado interno, ese llamado irresistible de Dios. Síguelo, sigue a Jesús inmediatamente ante su llamado y reconocerás que fue Él quien primeramente te buscó a ti. Amén. Oramos.